Control Alt, su perspectiva. ¿Qué tal, mis queridos amigos? El día de hoy estoy muy contento porque por fin vamos a empezar un proyecto que llevo planeando para ustedes durante mucho tiempo. Es un proyecto que creo que va a ir más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados acerca de la tecnología, los videojuegos y las series. Este proyecto nació hace algún tiempo, como ya lo mencioné. Sin embargo, hasta apenas lo estamos haciendo realidad. Y pues la idea es traer a ustedes un podcast que no sea nada más de hablar de tecnología, hablar de videojuegos y lo mismo, sino que tengamos diferentes invitados de diferentes áreas, que ellos nos platiquen sus propias experiencias acerca de cómo ellos vivieron la tecnología, cómo ellos la manejaron y cómo afecta, por ejemplo, su trabajo, su entorno, su desarrollo o cómo la vivieron. Esta parte del podcast va a ser importante porque queremos no nada más traer esta de, pues bueno, salió una nueva tablet, un nuevo celular, no, sino que vamos a ir más allá, vamos a ver un poquito más la perspectiva de la gente, cómo desde diferentes puntos se ve diferente la tecnología. Y bueno, para esto yo grabé con uno de mis mejores amigos este primer capítulo para todos ustedes, donde la intención era justamente compartirles cómo fue para nosotros vivir este boom de tecnología, porque seamos realistas, la tecnología a nosotros nos tocó, a nosotros los millennials nos tocó vivirla de una evolución bastante drástica, porque antes la tecnología evolucionaba a pasos, pues sí, constantes, pero digamos que eran pasos un poco pequeños, y cuando surgen ciertas tecnologías, las computadoras, internet y demás, ocurre un boom muy padre que afortunadamente, así como yo, muchos de mi generación nos tocó vivir, y pues qué mejor que compartirlo con uno de mis mejores amigos que básicamente crecimos con esta nueva tecnología. Entonces, el día de hoy les traigo este primer capítulo, esperando que lo disfruten, que se diviertan, que lo pasen muy bien, así como nosotros, porque a pesar de que ya estoy grabando esta intro mucho tiempo después de que grabamos el capítulo, estuvo genial la plática, espero que la disfruten y vamos ahora sí con el podcast Nacidos entre Píxeles, Crónicas de la Evolución Gamer, con un gran amigo, con un gran profesionista, y él es Hugo Salas. Vamos allá. Así es, mi querido amigo Hugo, bienvenido a tu podcast. Mira, eres el invitado, el primer invitado que tengo. Muchísimas gracias por aceptar, eres el padrino, el padrino. Ahora falta que empieces. Muchas gracias. Ándale. Por eso te invité, amigo. ¿Cómo ve que le hicieran a mi muchacho? Por Así cierto, es. mi primer perro, ¿te acuerdas de mi primer perro? ¿El Sony? Sony, Ajá. viene del Padrino. Mira, interesante. Qué buena onda. Sony Corleón. Mira, de todas esas referencias geek son las que de pronto la gente ignora, y cuando las sabes como de, no manches, sí es cierto. Uh-huh. Pero bueno, amigo, mira, la razón por la que te invité es porque en general en este podcast, ya lo dije en la introducción, vamos a hablar porque básicamente tú y yo y toda nuestra generación nos tocó nacer en una época o en una temporada en el tiempo, venga la rebusnancia. Nos tocó un lapso de tiempo en el que la tecnología venía creciendo de 1 a 2 a 3 a 4, y a nosotros nos tocó de 10 a 1000, de 1000 a 5000, y o sea, fue un boom totalmente impresionante. Pero pues nosotros lo vivimos de una forma muy normal y muy chida. Entonces, bueno, ese es como el preámbulo de lo que vamos a empezar a tocar. Y vamos a empezar desde algo bien sencillo, que es, amigo, hermano, ¿cuándo tocaste tú tu primer videojuego, tu primer joystick? Bueno, joystick, pues, ya después, pero mi primer videojuego yo creo que fue el Super Mario. Es el Super Mario, el original, el de NES.
Ajá. que venía con el Duck Hunt, por cierto. Ándale. Que era el paquete de Mario, Super Mario con el Duck Hunt. Traía también la pistolita de Nintendo. Sí, yo lo jugaba con mi mamá, güey. No manches. No, y mi mamá y yo nos sentábamos y jugábamos, nos poníamos a jugar, güey. Yo tenía como 5 o 6 años por ahí así o menos, probablemente. Ajá. Y mi mamá y yo siempre nos atorábamos en el mundo de los peces voladores, güey. Era el 6, me parece. No me acuerdo exactamente, pero sí, o sea, llegábamos ahí, hasta ahí, mi mamá y yo, y no podíamos. Y estábamos, intente, no podíamos. Ya mi mamá decía, no, pues tiene que llegar tu hermano, que nos ayude. Ah, ya Llegaba sé. mi hermano, y ya nos pasaba el mundo de los peces voladores, y ya continuábamos mi mamá y yo. Ya continuabas. Pero básicamente, o sea, más o menos. Y mira, te lo voy a decir desde mi punto de vista, pero por lo menos yo no puedo recordar, así como recuerdos de la infancia, yo no puedo recordar un antes del Nintendo o de los videojuegos. O sea, yo desde que tengo memoria tengo un videojuego en las manos. Sí, yo igual. Gracias a Dios, pues mi papá siempre tuvo posibilidades de darnos algo, además de algún lujo, podríamos decir. Uh-huh. Entonces, el Nintendo era de mi hermano mayor. Ajá. Bueno, anteriormente tuvo el Atari. Quién sabe, y luego quién sabe dónde lo aventó. Después lo volvimos a encontrar y ya pude jugar el Atari. Y por cierto, ahí fue cuando ya pude agarrar mi primer joystick. Ajá. Pero sí, mi primer contacto con el mundo de los videojuegos fue el Nintendo, el NES, el Entertainment System. Uh-huh. Y fue mi primer videojuego, Super Mario. Como debió ser, así. Dijeran en la iglesia, como fue en un principio, ahora y siempre. Ándale, es que todos esos inicios como que mucha gente los ve, y fíjate qué importante lo que mencionas, en algún punto los videojuegos se convirtieron en un lujo y más adelante lo vamos a volver a mencionar, lo vamos a volver a tocar. Ahorita es imposible, cabrón. Exacto, y vamos de la mano, ¿no? Me acuerdo que antes era, pues el NES era el top de la tecnología y ahorita básicamente lo puedes reproducir hasta en tu reloj. O sea, es impresionante, pero bueno, vamos a regresar porque la idea de este podcast, amigo, es que pues regresemos un poquito al pasado y empecemos a notar todas estas a través de tu experiencia, de mi experiencia, porque déjenme le digo a nuestro querido público que Hugo y yo, bueno, yo tengo la fortuna de decirme amigo, y uno de mis mejores amigos es Hugo, crecimos juntos. Y pues básicamente nosotros éramos esa generación de que era como de, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? No, pues sí, vente a mi casa, te quedas a dormir, y nos desvelamos jugando y no había conexión a internet y todo. Entonces eran unas temporadas bien padres. Que ya, sin miedo a decirlo, tenemos 32 años de amigos. Es correcto. 32 años. Y básicamente todo empezó por los videojuegos. O sea, sí. El tema en común eran los videojuegos y como que era esta parte de, ¿sabes qué? Pues mira, yo tengo este juego y pues te lo presto. Ah, no, pues yo tengo este otro, te lo presto. Y era como compartir los juegos, compartir trucos, compartir muchas cosas y pues no manches, qué tiempos aquellos, bro. Efectivamente, dame un minutito porque ya se me está acabando la pila de mis audífonos. Dale. Ya empezamos con los problemas técnicos, nada más lo conecto. No te preocupes, lo podemos editar, amigo. Bueno, no vamos a editar demasiado para que la gente no se aburra, pero ahí está. Ya estás. Y bueno, vamos a otra preguntita que también es importante, que la gente y los muchachos, los newbies, los jóvenes, la chaviza. La chaviza lo entienda. ¿Te acuerdas de ese ritual hermoso y bello que era tomar tu cartucho y soplarle, aunque las instrucciones decían que no le soplaras? No le soples, por lo que más quieras, por el amor de Dios, por lo más sagrado que tengas, no le soples. No le soples, exactamente. Y aquí nosotros, mira, que le soplemos, dice. Ándale, pero justamente, ¿te acuerdas de algún ritual? Lo peor es que jalaba. Exacto, y ahorita vamos a ese punto, pero ¿te acuerdas de algún otro ritual que tú tuvieras así como de bueno, no sirve el cartucho, sóplale el cartucho? Pues darle sus trancazos también a veces, ¿sabes qué me pasaba a mí? Con el Nintendo 64. Ajá. Ves que, bueno, anteriormente, por ejemplo, el Super Nintendo y el 64 particularmente, introducías el cartucho de, digamos que
normal, en ángulo normal, en ángulo de 90 grados con respecto a la A la consola, ajá. Parado. Sí, sí. Acaba pronto. Sí, sí. Pero adentro de la consola tenía como una pastillita que es donde insertabas el cartucho. Sí. Entonces, para mi 64, pues llegó un momento en que ya esa pastillita interna, no sé si se descalibró, se movió, pero introducía yo el cartucho y tenía yo que estar ahí moviendo el cartucho o dándole sus trancadas al 64 para que jalara. Y hasta que no recuerdo si ya después lo llevé a arreglar o qué onda, pero sí me duró un ratote así sin poder jugar, ¿eh? Sí, y sí. Y en esos tiempos era, pues ya lo descompuse, me van a malcriar. Ya sé. Mi mamá. Y en esos tiempos sí les teníamos pavor a nuestros papás. Y es que regresamos a lo mismo, o sea, hoy en día la tecnología y los videojuegos sí son caros, o sea, son un lujo caro, pero también yo creo que es un poco más accesible que antes, porque recuerdo que, por ejemplo, sí, para comprar un Nintendo, para comprar un cartucho, sí era así casi que, bueno, la mitad de la quincena, o sea, sí era bastante en relación a, o sea, a lo mejor si volteamos y decimos, bueno, pues es que eran $200 de antes, pero es como de, ajá, justamente, o sea, antes $200 era un dineral. Sí. Todavía me acuerdo, bueno, yo, por ejemplo, fui consciente del precio de los videojuegos hasta ya que tenía unos 12, 13 años, cuando ya sabía el esfuerzo que hacía mi papá por comprarme los videojuegos, todavía cuando fue Super Nintendo. Ajá. O sea, sí he tenido la fortuna de tener todas las consolas de Nintendo, que soy más fan de Nintendo. La única que me faltó fue el Virtual Boy. Ah, sí. Pero sí tuve la fortuna de tener todas. Hasta la fecha sigo siendo fan de Nintendo. Ahorita nada más me falta comprarme el Switch 2. Ajá. No le veo tanto caso todavía comprármelo porque todavía tengo ahí unos videojuegos en backlog. Ajá. Entonces va a tardar para que me lo compre. Pero sí, por ejemplo, la primera vez que fui consciente del precio de un videojuego fue cuando mi papá me compró el Turok 2. Ah, que pasamos 15 de cuántas horas y nos dio 15 de cuántos dolores de cabeza jugando nosotros toda la bola de amigos. Ajá. El Turok 2, me acuerdo que en esos tiempos a mi papá le salió en 1,200 pesos, que era algo impensable que un videojuego te saliera en 1,200 pesos. Creo que salían por ahí de 700, 800 pesos en ese tiempo, 600. Ajá. El Turok 2 le salió en 1,200, pero bueno, al menos le sacamos el jugo, pero a lo bestia. Que fíjate que eso también es un punto bien importante que vamos a tocar más adelante, pero justamente antes el precio del videojuego siento que valía un poquito más la pena, porque, por ejemplo, el Turok 2 era el que venía con el Rumble Pack, ¿no? No venía con el Rumble Pack. Entonces, ¿cuál era? Pero había uno que venía con el Rumble Pack, porque el Pokémon... Creo que era el Donkey Kong. No recuerdo. No, ese traía el expansion. Ese traía el expansion. Ah, sí. Ajá, el Rumble creo que lo traía el Turok, creo. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas que el Pokémon Stadium traía el Transfer Pack? Ajá. Pero pues justo eso, o sea, era, bueno, te venden en un precio alto, pero pues esas cosas ahorita si las tienes guardadas y las vendes, es una lanísima, o sea, es una buena lana. Entonces, pues ahorita de pronto me compré el Forspoken cuando compré el PlayStation 5 y es como de 1,700 varos y pues el peor juego de la historia, que eventualmente me gustó, pero sí fue un poquito decepcionante que pues no valieron los 1,700. O que ya te vendan los videojuegos incompletos. Exacto. Que los lancen los desarrolladores y dicen, ay, después lo vamos parchando con actualizaciones. Ándale. Por ejemplo, el Cyberpunk, el Cyberpunk, ese, pues sí, al menos creo que yo no lo jugué de salida, pero sí, yo vi los videos en YouTube y sí, estaba injugable en un principio. Lo mismo a mí todavía... No, sí, a mí todavía me más o menos o sea, sí tuve una que otra vez que vi un bug, pero pues nunca me afectó la jugabilidad. Solamente una vez que sí lo tuve que reiniciar porque sí iba yo manejando y creo que choqué y me salió una voltereta al carro y se metió en un edificio. Y en el edificio, o sea, pues obviamente no hay nada programado en el edificio, no hay nada diseñado dentro, era un espacio nada más cuadrado. Y pues no me podía salir de ahí porque no había puertas, no estaba diseñada una puerta.
Y ahora, pues, reiniciarlo. Sí, y lo mismo pasó. Digo, también hay entre ventajas y desventajas, porque recuerdo que lo mismo le pasó al No Man's Sky, pero ese lo fueron arreglando poco a poco y digo, se vale, ¿no? Pero pues sí, también la decepción de que te compras el juego y ya cuando lo arreglas, o sea, tú te lo compras en, no sé, $60 y ya cuando lo arreglaron ya cuesta 20, entonces sí es como, no manches. Ujú. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a regresarnos al pasado, bro, y vamos hablando de rituales y de cómo impacta esta parte en nosotros como niños, porque bien o mal ya estábamos aprendiendo electrónica, carnal. O sea, ya estábamos aprendiendo cosas sencillas de, a lo mejor no porque funcionaba el cartucho cuando le soplabas, que en realidad es porque lo llenábamos de saliva y hacía contacto mejor con las terminales. Pero por ejemplo, esta parte de cambiarle a la televisión al 3, de ponerle tu adaptador para que se conectara al coaxial, El RF Switch, ¿no? ándale el RF Ah. switch, entender por ejemplo que era un voltaje, que era una polaridad, pues son cosas que la neta sí, ya ahorita que las estoy analizando de grande digo, eso yo lo sé desde niño, no manches. Desde niño nos estaban preparando para lo que venía. Sí, pero justamente es lo que te iba a preguntar. A ti, en realidad, ¿tú crees que te haya impactado este tipo pues, de información en la toma de decisiones de tu carrera, por ejemplo? Em, sí, pero yo creo que he visto desde otro modo. Ya particularmente eh, hablando del momento que estás jugando, que Ajá, es y es algo que ahorita estamos viendo en la compañía en la que trabajo, en general, digamos, eh, en estas épocas, la tolerancia a la frustración. sí, Nosotros estamos armados para que con eso, pero al máximo. sí, sí, Quien haya jugado el Ninja Gaiden de Nintendo sabe que sí, es tolerancia a la frustración, pero al máximo. es correcto. Y de hecho, por ejemplo, nosotros para Nintendo y Super Nintendo, que eran, digamos, los que teníamos en ese momento, la mayoría de los juegos era eh, intenta, intenta, intenta hasta que te salga. Exacto. Y Ajá, así vas desarrollando tu tolerancia. Ya sabes, obviamente al principio pues, te enojabas y querías aventar el juego, querías romperlo, pero pues ya después decías, bueno, pues ya vamos a darle. Y así vas desarrollando poquito a poquito y hasta que al final, o sea, ya se veas a lo que ibas y eso también lo podías extrapolar en tu vida cotidiana. Eh, eso, digamos que eso fue algo de lo que me ayudó. ajá, Podría yo considerar tres cosas a lo que me ayudaron los videojuegos, que esa es una de ellas. ajá, La segunda sería, digamos, el intentar, relacionado, por ejemplo, particularmente a los juegos de Zelda. ajá. Es mi videojuego favorito. Sí, sí. Ese es buscar por todas hasta por debajo de las piedras. Sí, Y es pensar qué tienes que hacer, pensar a dónde ir, buscar, preguntarle a los NPCs sí, sí. qué hacer, o sea, es buscarle. Y a mí, por ejemplo, no me gustan los juegos lineales. Ajá. Yo tengo que, soy más de mundos abiertos y tengo que ir preguntándole para saber a dónde ir, para que me dé una pista y así es en la vida normal. Sí, Así sí. es en la vida normal, o sea, es preguntar y hacer tu camino. Y sacar adelante tanto tu vida personal como la vida laboral. Eso es muy correcto. Y mira, cómo también impacta, por ejemplo, la situación económica y lo que decíamos antes de que era complicado conseguir un videojuego, porque aparte también eso yo creo que nos hace o nos hizo valorar ciertas cosas o lo que teníamos en ese momento, porque de nuevo, al no ser tan fácil conseguir un videojuego como lo es ahora, que de pronto entras a Sí, Steam y te sí, sí. cuesta $5, 20 centavos, puedes comprar y comprar y comprar y comprar, aunque la gente diga que no, es que hoy es caro, no, la verdad es que hoy es mucho más barato jugar videojuegos, pero pues de pronto tenías un videojuego y no sabías cuándo ibas a tener uno nuevo, pues lo exprimías y lo Sí, exacto, exprimías y lo exacto, exprimías. al 100. Entonces, pues yo creo que eso también es un punto importante que, por ejemplo, como personas, también es como, bueno, ok,
yo voy a cambiar, no sé, mi carro. De verdad necesito cambiar mi carro, lo voy a cambiar por gusto, lo voy a cambiar por algo. Y también te hace valorar un poquito de, ok, si me voy a deshacer, nuevamente el ejemplo del carro, voy a deshacerme de mi carro, no es como de, mugre basura, ya me voy a cambiar de carro. Es como de, bueno, gracias carrito, ya me serviste, te adoro, voy por uno Sí, mejor. exacto. A valorar Exacto. lo que tenías. Ujú. Y pues sí, para anexar a tu ejemplo, por ejemplo, como dices, cuando éramos niños, ¿cuándo íbamos a dejar un videojuego de lado? Ándale. Era exprimirlo al 100 hasta hacerte experto. Y Exacto. por ejemplo, yo ahorita, el Starfield, ahí lo dejé aventado porque no me atrapó. Sí, sí. Tengo también uno que se llama Tales of, ¿cómo se llama? ¿No me acuerdo? Es uno de la saga Tales. Ajá. Es el Tales Sinfonia. of... No, el Sinfonia es una joya, es una Ese está joyísima el buenísimo, Sinfonia. sí. No, quien no haya jugado el Tales of Symphonia, dense chance, porque es una joya el Tales of Symphonia. Y precisamente por el Tales of Symphonia Ajá. me compré el Tales of Arise. Ah, Y está chido, pero también lo dejé. sí, sí. Cuando éramos niños, ¿cuándo íbamos a hacer eso? Claro. Y fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir una pregunta, me voy a salir un poquito del guión, pero ¿crees que nos hayamos hecho demasiado exigentes por este tipo de cosas? Porque sí, por ejemplo, yo también llego a comprar un juego y tengo demasiadas expectativas de un juego que a lo mejor para mí sonaba muy bien. Regreso al ejemplo del Forspoken. Cuando yo vi que Square Enix lo sacó, dije, no manches, este juego se ve una joya. De hecho, yo me compré el PlayStation 5 para jugar Forspoken. Y de pronto lo juego y es como de, híjole, y no está mal el juego, o sea, no está mal el juego, pero sí, siento que nuestras expectativas subieron demasiado. ¿Crees que sea también aplique para ti? Pues no sé si sea selectivo exigente, perdón, esa fue la palabra Ajá. que utilizaste. Yo creo que más que nada sabemos lo que nos gusta. Ándale. Por ejemplo, por lo que dejé el Tales of Arise, es que no es como el Tales of Symphonia. Ajá. Y yo esperaba, por ejemplo, el Tales of Symphonia es una joya. Ajá. Y su siguiente juego, si no mal recuerdo, bueno, uno de los siguientes juegos fue el Cestiria, no, ese no fue el que yo tenía. No recuerdo exactamente cuál fue el siguiente Tales que jugué en el Nintendo Switch. Ajá. Pero era el mismo camino que el Tales of Symphonia y también lo disfruté. Uh-huh. Disfruté más el Tales of Symphonia, pero también Tales, ahorita no recuerdo cómo se llama, también lo disfruté muchísimo. Uh-huh. Entonces dije, no, pues esta es mi línea. Uh-huh. Pero sí, yo creo que fue más que nada, te digo, que ya tenemos definido exactamente qué es lo que nos gusta, Uh-huh. que más que nada que ser exigentes. Que sí lo somos, obviamente. Sí, sí. Pero tenemos más claras cuáles son nuestros gustos, yo diría. Yo creo que sí, va por ahí. Pero bueno, regresamos a la línea del tiempo, bro, porque vamos de abajo para adelante. Empezamos con el NES, empezamos con las consolas, cambiarle al 3, cambiarnos para que funcionara. Pero también a nosotros nos tocó una temporada y una época muy padre que era fuera de la casa. Y eran las maquinitas, hermano. Los arcades. Sí, los claro. arcades. Era como cambiar la perspectiva de un videojuego porque pues sí, obviamente en ese momento que el Super Nintendo era lo más pro que teníamos o incluso a lo mejor el 64, llegabas y veías juegos como el Outrun, que era el que tenía el carrito, por ejemplo, ahí donde vivíamos, bro, que ves que tenías el carrito en las chispas, que decíamos, saludos a la gente de las chispas, pero pues sí era ver cosas con gráficos increíbles y era pues no manches, vamos a entrarle. Entonces, ¿cómo viviste tú la época de las maquinitas? Porque yo sé que eres más consolero, pero también le entrabas al Metal Slug. Sí, fíjate que al Metal Slug sí le entré, pero no mucho. Uh-huh. Al que le entré bastante, y tú también le entrabas, Ajá. el Marvel vs. Capcom, el 1. Y también el Street Fighter. El Street Fighter es el entré y al Mortal Kombat también. Obviamente por herencia de mi hermano mayor. Ajá. Él era bien vago en el Street Fighter. Ajá. Y aparte, pues, al lado de mi casa había una farmacia donde tenían dos arcadias, una de Street Fighter y otra de Mortal Kombat. Entonces ahí mi hermano y yo nos la vivíamos. Y ya después, mi hermano es 10 años mayor que yo. Ajá.
pero siempre me procuró de niño. Pero pues llegó un momento en que pues ya mujeres, alcohol. Cosas de Y adultos. pues ya ahí me dejaba, sí, ya ahí me dejaba aventado. Y ya pues ya me tenía yo que armar mi propio juego, ¿no? Pero sí, en mi caso fue bastantes Street Fighter, Mortal Kombat, Marvel vs. Capcom, que teníamos inclusive, no sé si te acuerdas, para sacar los personajes ocultos que tenías que hacer una La hojita. determinada clave en el digamos en la pantalla de selección de personaje. Tienes que hacer una S, tienes que hacer un signo de interrogación y al final te salías de la selección de personaje o del cuadro que estaba definido. Ajá. Y sacabas un personaje oculto. Sí, sí. Y fíjate también cómo también a partir de los videojuegos fuimos evolucionando como personas, hermano. ¿Por qué? Porque primero, en los arcades era convivencia a fuerza. O sea, no tenías chance de, por ejemplo, en tu casa, ya sabes, era, deja jugar a tu hermanito. Y aquí era como de, no, ni madres, ¿quieres jugar? Avanza. Bueno porque, avanza. ¿Quieres jugar? Tienes que quitar a ese. Exacto. Que es bien vago y no se sale. Rétalo y bájalo. Ajá. E incluso aparte, yo creo que también nos enseñó un poquito a lo mejor de modestia o de cosas así, porque mira, no lo digo con orgullo, pero tú no me dejarás mentir. Yo era del que agarraba y decía, sí, yo me las sé todas y yo me las sé todas. ¿Por qué? Porque te daba un estatus. O sea, te daba un estatus tener los trucos, te daba un estatus saberte el especial, saberte el combo, la quinta y todo eso, sí te daba un estatus. Entonces también como que de pronto aprender, ok, está bien, sí me la sé y sí me siento importante, pero pues también está más chido pues compartir con los compas y eso. Yo creo que también eso es algo de madurez que nosotros aprendimos pues jugando. Y de relaciones interpersonales igual. Claro. De ahí salías con amigos, salías con enemigos. Es cierto. Sí, salías de todo, o sea, pasaba de todo ahí. Es cierto. Yo me acuerdo que una vez pues estaba yo en unas arcades que estaban pues, en el centro de Zacatlán, ¿no? Para no obviamente no le voy a decir al público dónde exactamente, pues, no creo que sepan, pero yo estaba jugando normal y veo que se abre la puerta y veo a mi hermano entrando y yo, con un amigo suyo y ellos ya iban a la universidad. Ajá. Y digamos que y ya después me enteré que ellos iban a esa hora, o sea, yo nomás fui en un horario que regularmente no iba. Ajá. Y ellos iban a ese horario y dije, mira, fíjate, ahorita me los ajusticio. Ándale. Y efectivamente me los ajusticié. Está como el meme de cuando entras a la sala online y tu jefe está jugando, ¿no? Y que están los dos viéndose desde la ventana del carro. Ándale, ajá, sí. Sí, pero pues sí, definitivamente los arcades fueron como una especie de server o lobby, pero pues obviamente en físico, ¿no? Y sí, realmente creo que era lo que mencionabas al inicio, la tolerancia a la frustración, porque de pronto aquí no era ganas o pierdes, llevabas 10 varos y si te acababas tus 10 varos en 5 segundos era porque eras muy malo, entonces tenías que mejorar para que te durara. Y si no te quedabas viendo. Ándale. Que también eso ayudaba, ¿eh? Exacto. O sea, y te divertías también, o sea, la ambiente estaba bien. Exacto. Y justamente ahí también viene la otra parte, que por lo menos de mi parte, y no sé si a ti también te pase, no sé, yo estoy viendo una caricatura, se hace Los Simpsons, se hace lo que sea, y de pronto veo algo y es como de, esto lo puedo aplicar en la vida real, por lo que sea. Entonces, creo que sí, la observación se mejoró bastante. Sí. Pero bueno, ya esta etapa de los arcades yo creo que fue muy padre. ¿Te acuerdas del arcade que más jugabas? Dices de Street Fighter y demás, pero algún otro, no sé, que te haya gustado fuera de los fightings, porque definitivamente aquí aplica el meme de South Park de ya te dije, Juancho, si eres mexicano juegas de King of Fighters. Entonces, Fíjate que yo no jugué, nunca fui de King of Fighters. ¿No? Ahí sí te la debo, no. No manches. No, bueno, yo obviamente a través de ti conocí a los King of Fighters y a través de mucha gente, pero Ajá. Conocí el 95, conocí el 98, creo que el 2002, 2005, por ahí así. Ajá. Pero no. Jamás jugué, bueno, una que otra vez. Ajá. Pero decía, no, yo soy más de Street Fighter o de Marvel contra Capcom. Sí, y
Eso me encantaba y esa es una anécdota que quiero contar porque déjenme decirles que mi amigo Hugo y yo, él era súper fan, bueno, como ya lo dijo, él es súper fan de Zelda. Obviamente Link es de sus personajes top. Y yo en ese momento adoraba la saga de Mega Man. Entonces jugábamos así en la primaria, jugábamos a que él era Link y yo era Mega Man y yo le decía, no, yo te voy a aventar esto, no, pues yo con el Megaton Hammer y yo con los puños y yo con... No manches, era una joya, hermano. Ya hace 30 años, Ya sé, un poquito más. ya sé, no manches. Pero pues, ¿cómo yo? Y bien lo decías, ¿no? De pronto salías con amigos o salías con enemigos, porque también era como el vato de que, ya sabes, el spammer, ahora le llaman spammer, pero antes era el A ver, trabalón. el pinche gandalla. El trabalón. Pero pues sí, también, pues, nuevamente, lidiar con la frustración, aprender a salir, porque eso, y fíjate, eso yo se lo aprendí apenas a un top player de Smash Bros. Que decía, es que por ejemplo, si te molesta que alguien sea spammer y no le puedes ganar, entonces no puedes competir, porque siempre va a haber spammers. Entonces para ser el mejor, tienes que ganarle al spammer, al newbie, al pro, o sea, le tienes que ganar a todos. Entonces, eso también es una buena ideología. Convertir tu, pues no digamos tu debilidad, pero darte cuenta que no siempre te vas a encontrar con el mismo tipo de persona. Ándale, exactamente. Y que hay que entrarle a diferentes tipos de persona de diferente manera. No manches, bro. Lo acabas de decir excelente y creo que aplica perfectamente en el mundo laboral, en las relaciones sociales. No manches. Es algo que le aprendí a mi jefe de trabajo. Ajá. Particularmente fue lo que me comentó. Hay que encontrar de la manera de... Todas las personas son diferentes, hay que encontrarle. Obviamente cada quien va a caer en un, digamos, estereotipo, o bueno, en un arquetipo, perdón, Ajá. no estereotipo. Uh-huh. Depende de cómo la veas, pues tú vas a saber cómo entrar, cuál es el modo de romper el hielo con esa persona. Totalmente de acuerdo, bro. Totalmente. Y creo que son palabras... Y fíjate, son palabras sabias de dos vatos que llevan toda su vida jugando videojuegos. Entonces esos que critican a la gente de, es que juegas videojuegos, sí, pero no nada más es jugar por jugar, amigos. Y bueno, vámonos de nuevo de regreso, porque dentro de todo esto ya hablamos de las consolas, ya hablamos de de las consolas de ese momento, ya hablamos de los arcades, pero aquí es donde entra un poquito nuestra parte humilde y donde simple y sencillamente se trataba de disfrutar el juego porque sí, porque te divertía. ¿Te acuerdas de los Tetris del mercado? Sí, claro. Sí, ¿cuántas horas no le invertimos a los Tetris en el mercado? Ya sé. Y lo peor de todo es que justo era tú tenías uno, yo tenía otro, nuestros amigos en común tenían otro y era como de, a ver, préstalo mientras yo juego el del carrito, tú juegas este. Y eran cuadros. Y te daba también estatus saber que tu Tetris tenía más juegos que el del otro. Ándale. Y a veces ni siquiera era porque estaba más caro, sino simplemente te tocaba el Tetris con más juegos, con más modos. Ajá. No, pues que el mío tiene 12, no, que el mío trae 600. ¿Cómo que 600? Que en realidad era uno, pero repetido. Ajá, sí. O, te cambiaba nada más la forma, no sé, del carrito. Ándale. Cositas así. Ajá. Y ya me metían 600. ¿Cómo que 600 estilos de juego? No manches. Pero es ahí donde yo volteo y pues sí critico mucho a la gente que hoy en día voltea y dice, es que este juego se ve horrible, está horrible porque no corre a 120 FPS y es como de, güey, nosotros nos divertíamos con cuadraditos. Exacto. Por eso yo digo, por ejemplo, te digo que soy muy fan de Nintendo. Digamos que soy muy fan de Nintendo con sus ideas, con su ideología, con su ideología, digamos, para diseño de videojuegos. Ajá. O con su ideología para sacarte el dinero a lo bestia, porque Nintendo es de las compañías, yo creo que la más avara de todos, la más avariciosa. Es el que, si eres fan de Nintendo, y aparte, pues es una compañía, no la tienes que defender, no es tu abuelita, no es tu mamá para que la andes defendiendo. Nintendo es avara, es avariciosa, es de lo peor en ese ámbito, pero yo creo que hay que reconocer que ni para la diversión Nintendo es el mejor. Yo creo que no hay competencia para diseñar videojuegos que sean divertidos para, digamos, la generalidad de las personas. Claro, y acabas de decir algo bien importante y creo que también lo podemos aplicar en la vida diaria, porque muchas veces es mantener tu esencia aunque sientas que estás fuera de lugar.
Ahorita que lo mencionas y si hacemos una retrospectiva, todas las guerras de consolas que ha perdido Nintendo es porque ha querido competir con potencia. Exacto, exacto. O sea, Ujú. el Nintendo 64 era una joya a nivel potencia, pero pues se lo llevó de calle PlayStation. ¿Por qué? Porque Ujú. pues PlayStation tenía muchos juegos divertidos y eran accesibles. Que Entra... bueno, también Ajá. PlayStation ahí tuvo que ver la piratería. Ah, claro, sí, definitivamente. Y ese ahorita lo tocamos, carnal, porque Ujú. sí, no manches. Yo creo que ahí, a pesar de que a mí me encanta PlayStation y todo, y yo disfruté mucho de la época, yo creo que ahí empezó el declive de los videojuegos, la segunda decadencia de los videojuegos. Pero ahorita la platicamos, ¿va? Pero justamente las veces donde regresamos al Nintendo GameCube, que también era la consola más potente del momento, el Nintendo GameCube. ¿Por qué no despuntó? Pues porque de pronto no respetaron de que fuera divertido. Entonces, de repente les vale sombrilla que ya tuviéramos un Xbox 360, un PlayStation 3 y sacan un Wii que era una porquería a nivel tecnológico, pero era súper divertido, la rompen. Ujú. La Así es, así rompen. es. Que por cierto, yo por ejemplo jugué el de Witcher, Ajá, que es un juego para mí dentro de mi top 5. ajá, es muy bueno. Este, es increíble el de Witcher. Yo lo jugué en Switch y, Sí. o sea, y yo no me di cuenta, o sea, bueno, para empezar, en ese tiempo nada más tenía yo Switch, no tenía ni Play 4 ni Xbox, o sea, yo nada más tenía mi Switch. Ujú. Y yo veía el Switch y yo decía, pero qué gráficos tan hermosos, cabrón. O sea, Exacto. porque obviamente no conocía nada mejor, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Pero yo no tuve ninguna queja con los gráficos. Yo disfruté ese de Witcher. Lo jugué más que nada en modo consola. Ujú, Y una que otra vez me lo llevaba y jugaba yo en modo portátil. Pero yo para ese de Witcher no tuve. O sea, para mí se veía súper bien. ujú. Lo disfruté al máximo. Le saqué todo el jugo. Quién sabe, hice como 200 horas. Ujú. Y pues ya hasta después me enteré que se veía mejor en otras consolas y dije, ah, pues qué bueno, pero pues yo tengo esta y pues la jugué y no tuve ningún tipo de impedimento, o sea, súper bien. Sí, y poco a poquito pues nos vamos acercando también a cómo esto fue influenciando a muchas tecnologías que se volvieron parte de nosotros, porque también, ¿te acuerdas tú pasando del Tetris? ¿Te acuerdas en ese momento que eran obviamente pues los noventas y milenios, que eran lo que nos tocó a nosotros el boom? ¿Te acuerdas del Pokémon Pikachu? Sí, 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 claro. Que era como un mini, como un Como era Tamagotchi un Game Boy. Tamagotchi, Ajá. pero ¿a poco ese sí llegó aquí en México? No me acuerdo. Yo se lo vi a una amiga en la secundaria, pero a esa la única persona que se lo llegué a ver. Ahí lo que no sé, y esa es una bronca que pues nosotros como mexicanos tenemos, no sé si era pirata o era original. Puede ser, sí, sí, sí puede ser. Pero sí lo llegué a ver. Pero pues nuevamente empezaron como a practicar, más que practicar, a intentar cosas nuevas. Empiezan a salir los tamagotchis y dicen, oye, mira, a la gente sí le gusta tener cosas que hacen soniditos en su... Pockets. Ajá, como pockets. Y entonces empieza a salir nuestra queridísima Game Boy. Ujú. Y Que pues... bueno, la primera Game Boy era un armatoste así, o sea, como el PlayStation Fat de Ajá, ahorita, ajá. así era el Game Boy casi. No manches. Sí, sí lo llegaste a ver el Game Boy original. Pues yo vi el monocromático y ya el color. Ajá, el monocromático. Ajá, sí. Ese usaba 6 pilas. No manches. 6 pilas. Es que, por ejemplo, el monocromático, yo se lo vi a un amigo que es de los conocidos de ahí de donde vivimos, pero solo tenía el Mario Land, el primeritito, el que jugabas con la bolita que hacía como así, como Ujú. triángulos, y ya de ahí el Game Boy Color, ese lo tenías tú, y ahí jugábamos Turok y Ahí lo Pokémon tengo. y así. Ahí está. No manches, una Ahí lo joya, tengo, ajá. una joya. Pero según yo ese usaba cuatro, ¿no? Dos pilas. Ah, ya. Ajá, Ujú. el monocromático, como me lo prestaron una sola vez, y de hecho estábamos en la escuela, en la primaria, y llegó el muchacho y fue como de, pues préstamelo un ratito, sí, sí, pero ya me voy. Y entonces fue, perfecto. Entonces no tuve la chance de ver cuántas pilas usaba. El Color, ese sí lo chequé, pues porque lo tenías ahí en tu casa, y era como de, pues no manches. Sí, sí, pero sí era. Yo creo que
del Switch normal, si le quitas los controles, yo creo que más o menos, o sea, la pura consola o la pura pantalla, yo creo que más o menos está el tamaño del Game Boy, el primeritito. Igual estoy exagerando, pero yo me acuerdo que también el tamaño de mi mano no creo que, yo creo que también afectó, ¿no? En ese tiempo, pero yo creo que sí. Decía yo, no, para esto no cabe en mi mochila. Ya sé. Pero aparte, y ahorita retomando cómo influenciaron los videojuegos a la vida diaria, ahí nació una de las tecnologías que hoy en día es impensable no tener, que son las pantallas retroiluminadas. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo jugábamos el Game Boy? De ahí los lentes. Porque bueno, yo tengo el recuerdo así, no, tú me corregirás si estoy mintiendo, pero tú tenías una lamparita con la que ponías y jugábamos abajo de la lamparita, así como de... Así. Es que vendían como que kits. Ajá. Para los Game Boys, tanto para Game Boy Color como para Game Boy Advance. Uh-huh. Y estaban divididos por Starter Kit, Medium Kit, Kit Pro, algo así, o Advanced Kit, ajá, algo así. Ajá. Y venían con un buen de cositas. Venía con lamparita, venían con el cable Link. Ah, el cable Link. Venía con una pila externa. Entonces... Y eso estaba chido porque, por ejemplo, yo tenía uno de esos kits para mi Game Boy. Uh-huh. Y de hecho, hay un otro reel que he visto también. Yo casi no uso TikTok, gracias a Dios. Porque no, si no me voy a perder. Ya sé. Pero sí he visto un otro reel en el que arman su Game Boy. Ah. O sea, agarras tu Game Boy normal, ajá, te ponías como si estuvieras vistiendo a tu Game Boy. Sí, es cierto. Agarras tu Game Boy, le pones la pila externa. Luego le pones, yo en mi caso le ponía, por ejemplo, la pila externa. Uh-huh. También venía mi paquete, le ponías como unos botones encima de los botones, pero para tener un poquito de mayor jugabilidad y que estuvieran un poquito más grandes los botones, porque los del Game Boy estaban chiquitos. Ajá, sí, entonces ese era como una extensión para hacer el botón más grande y también para hacer la cruceta más grande. Ajá. Y le ponía una como braquetcito que encajaba en el Game Boy, que lo desplegabas, lo doblabas y esa era la pantalla que venía con una luz externa. Uh-huh. Y que esa misma como cristal, como pantalla que tenía, uh-huh, era una lupa para ver un poquito más grande la pantalla del Game Boy. Entonces ya con eso veías más grande la pantalla del Game Boy y estaba iluminada, entonces así, de todas maneras perdías la vista, pero veías un poquito más. Y también tuvo uno para el Game Boy Advance y ese no servía de nada, o sea, también era una lamparita adicional, nada, no servía. Sí, y pues ya fue, según yo, el primero que tuvo pantalla retroiluminada fue el SP, ¿no? El SP. Aquí tengo mi SP, mi Advance y mi Game Boy Color. Es que me los traje, ahorita, bueno, vivo en Canadá. Ajá. Y la compañía para la que trabajo me dio la posibilidad de mudarme con todo lo que tenía. Ajá. Y me traje todas mis consolas, ahí las tengo todas. Obviamente, ¿la ropa qué? La ropa la compras, las consolas, ¿no? Sí, las consolas esas sí, no las dejé. Ajá, sí, porque sí me acuerdo que el SP incluso tenía su botoncito para prender y apagar la luz. Y ajá, ya el micro, ese ya nada más era la luz porque sí. Ajá, ese ya estaba incluida, ya no la podías desactivar. Ajá, exacto, sí, pero pues de nuevo, o sea, todo empieza pues a partir del videojuego, donde ahorita pues absolutamente todos los dispositivos con pantalla tienen que ser retroiluminada, porque si no funciona. Si no pierdes la vista. Exactamente. Pierdes dioptrías o ganas dioptrías, no sé cómo se llama. Yo creo que tenían convenio con los oftalmólogos, amigo, los optometristas. Sí. Sí, curiosamente creció el número de optometristas y oftalmólogos. Creció el mercado. Era side effect. Ajá. Pero pues bueno, vamos a regresar otra vez a los videojuegos y vamos avanzando porque ahora sí nos topamos con nuestro querido y hermoso PlayStation, que yo creo que viene también a revolucionar un poquito la parte donde simplemente te comprabas una consola para jugar, porque ya otras consolas lo habían intentado con ciertas cosas, pero por lo menos a nivel personal, el PlayStation fue la primera consola que mi papá compró porque él pensó que nada más era un reproductor de música. Entonces, de pronto era, bueno, ya puedes reproducir música. Ya te sirve para otra cosa, no nada más para jugar.
Pero pues bueno, el cambio a CDs, no sé, se sintió un poco raro, pero al mismo tiempo bonito. No sé cómo lo viviste tú. Y es particularmente lo que le dio en la torre a Nintendo, Ajá, entre muchas cosas. sí. Pero sí, ya te sentías un poquito más pro poniendo el CD, ¿no? Ajá. Te sentías ya como que un poquito más hacker. Ándale, porque aparte ya se sentía como una evolución, porque de pronto cartuchos Ajá. en el NES, cartuchos en el SNES, cartuchos en el 64, cartuchos en el Sega, cartucho, y de pronto te sacaron un CD, es como, wow. Y tú dices, ¿y cómo lee el juego? Con láser. No, Ándale. Jesús. Y regresamos al punto donde aprendimos cosas de tecnología desde muy chiquitos, porque te lo llevabas a reparar y te decían, se fregó el láser. ¿Cómo que se fregó el láser? Sí, ¿y cuál es el láser? Esta bolita es el láser. Ah, no veas el láser. Bueno, Lo que se dañó fue el hardware. el hardware es cierto. Del hardware del módulo. No sé si has visto ese reel. Sí. Y eso me recuerda a un monólogo de otro rollo. Es que antes de empezar a grabar hablábamos de eso. Estamos viejos. Pero sí, pero me acuerdo que aplica que decía Lal Ramones. Cada vez que tu técnico dice, uy, aumenta 50, Sí, aumenta 100 varos. A ver, 500 varos. ¿No? Es como de, no, pues es que ¿qué te hace tu consola? No, pues es que no lee los juegos. Sí, era horrible. Ya sé, y aparte, también pues empezamos a aprender ahí de almacenamientos y cosas, porque ya era como de, bueno, ¿cuánto almacena? Y aquí viene la famosa memory card. La memory card que tenían 2 megas, creo, ¿no? Algo así. Que decías, pero ya a 2 megas ya es una eternidad. O sea, ¿cómo voy a llenar 2 megas? Es cierto. Y por lo menos para ti que tuviste las dos consolas, porque por ejemplo, el 64 yo lo jugaba con ustedes, porque yo no tuve 64, yo tuve directamente PlayStation, entonces pues para mí realmente fue algo normal, pero por ejemplo, tú que sí pasaste del 64 al PlayStation y el 64 sí almacenaba su propia memoria en los cartuchos, ¿como que te sacó de onda o fue algo fácil o no sé, te causó conflictos? Pues sí, se me hacía raro. O sea, el meterle tanto aditamento a la memory stick. Por ejemplo, algo que, si no mal recuerdo, ya tenía un home, el PlayStation, el 1, ¿verdad? Ajá, ya tenía un home moradito. Ajá. Y ahí tenías unas opciones también, si no mal recuerdo, para... me estoy confundiendo con el Play 2. No, sí, ya salía el juego. Era uno muy sencillo porque nada más tenía memory card y CD player. Ajá, yo decía, órale, mira, qué raro. Es cierto. Pero y luego también lo que me gustó del Play, unas cosas que me sorprendieron bastante, es el DualShock. Eso es. Que, bueno, yo el Play que tenía pues era normal, no tenía ninguna stick. Y cuando salió el DualShock dije, ¡guárale! Sí. Y creo que se sentó el estándar en la base de los controles, de ahí para adelante. Sí. Porque pues definitivamente o sea, algo que siempre me choqueó de Nintendo 64 era su control. Nunca entendí cómo jugabas, porque o jugabas con los dos lados o jugabas con el centro, pero nunca podías jugar como con los dos. Es que se supone que como lo tenía entendido y según, bueno, como yo lo había investigado, es que depende del juego, depende de lo que... por ejemplo, si era un juego de plataformas, iba a utilizar la cruceta, y entonces le ibas a sostener así. Ajá. Y si era un juego, digamos, tipo Mario 64 Zelda, y es cuando le ibas a utilizar el joystick, pero se supone que la cruceta era para cuando ibas a utilizar o jugar juegos de plataformas. Que al final nunca jaló. No, el único juego que yo jugué que se utilizaba el D-pad, la palanquita, la cruceta, fue el South Park 64. Yo no jugué ninguno. Nunca lo utilicé. Yo sí, ese, y eso porque creo que nunca aprendí a configurarlo, y porque pues, ese lo jugué con unos tíos, pero era el único juego que yo jugué con eso, y de hecho al principio
Hasta como que me saqué de onda porque pues y me intentaba yo mover y nada más no hacía nada y yo, ¿por qué no se mueve? No sirve. Pero era porque se jugaba con la otra cruceta. Sí. Y Y estaba horrible al tacto, si no mal recuerdo. sí, y aparte, ¿te acuerdas? Bueno, ahorita pasamos al Mario Party, pero ¿te acuerdas de cómo sangraban las manos Sí, con el jueguito de la bicicleta? aquí mero, aquí precisamente en el centro de la palma de tu mano. Ándale, con el jueguito de, ¿cómo se llamaba? Pedal Power Pedal. Ah, o sea, eran varios. Ajá. Pero bueno, ahora sí vamos Tanto en el Mario Party como en el Pokémon Stadium. Ah, también, ese me gustaban los minijuegos. Pues básicamente era lo que nos pasábamos haciendo, hermano, los Sí, puros sí, minijuegos. sí. Y ahí vamos a recordar y tú platícanos cómo fue de pronto, pues venías jugando Mario, venías jugando Mario 3, Mario World y de pronto te sale un Mario que tiene gorrita, que lo puedes girar, que brinca, que se va hacia adelante, que se agacha, que patea, que puñetea, o sea, como, no manches. ¿Cómo fue para ti el salto a la tercera dimensión? Eh, pues yo creo que ha sido lo más, digamos, en mi vida de videojugador, ha sido lo más revolucionario. Digo, inclusive también estaba yo muy chico, o sea, este, eh, pero sí, el salto de la 2D al 3D es que, eh, o sea, yo veía a Mario o yo veía a Link, o sea, y los veías todos poligonales, ¿no? Pero, Sí, sí. este, y es que yo decía, no, pues esto ya es real, o sea, velo, se parece a mi tío, Sí. o sea, velo es totalmente real, todo poligonal, pero, o sea, Mario así con la arista aquí del polígono, ahí está. Pero tú decías, no, es que ya es real, o sea. Y luego, por ejemplo, particularmente hablando del Mario 64, lo que sí es los movimientos de la cámara, que Ajá. puedas, estaban súper bien. Sí. Eh, movías la cámara, si no mal recuerdo, la unidad C. Eh, y si tenías suerte, bueno, por ejemplo, llegabas a un mundo o a una parte del castillo donde había un espejo en la pared y ahí veías a la Kitu. Ajá. Y dices, ok, esa es o sea, tengo a alguien atrás siguiéndome y esa es la cámara que se está moviendo. Estaba bien chistoso ver que Mario estaba siendo seguido por alguien grabándolo. Yo creo que también ahí es como... yo no estoy de acuerdo con que digan que antes se le echaba más ganas a los videojuegos, pero siento que antes, como sabían que veníamos de... Pues que éramos niños un poquito más fantasiosos y más como que esperábamos... Impresionables. Ándale. Como que si era de, bueno, vamos a justificar por qué la cámara se mueve y te ponían a la Kitu. Vamos a poner esta cosa porque justamente en esa parte del castillo que dices, ves que tenías que ver en el espejo para ver dónde estaba el cuadro que faltaba, que era donde que te identificabas que ahí te metías a la pared. Entonces todo ese tipo de dinámicas eran, pues no manches, súper padres y dices, tenías que investigarle, imaginarte y cosas, pero pues ahorita creo que se ve menos, pero yo también creo que ya también es menos la importancia que le ponen, por ejemplo, los niños cuando juegan, ya es como de, ¿cómo entro? Aquí, listo, juego y ya. Sí, tiene que ser inmediato. Ándale. Si no lo buscan, es que por eso mismo de que, digamos que yo creo que la accesibilidad a los juegos ya es demasiada, tanto en plataformas como Steam, tanto en las stores de las diferentes consolas, por todos lados se encuentran rebajas, entonces agarras un juego si no te gusta, y también, por ejemplo, yo en mi caso me ha pasado, como te decía, el Starfield, lo agarras, no te gusta, pues ahí lo dejas. Sí, sí, sí. Y ya no le inviertes horas. Y también era muy importante, pues, para las compañías que la gente que venía del 2D o del 2.5D, pues se sintiera identificada en los juegos del 3D. ¿Tú te acuerdas de algún juego que hayas dicho, no, pues sí me gustaba en su versión 2D, pero cuando lo pasaron a 3D como que no? Es que, bueno, mis únicas referencias son Nintendo, pero no, digamos que la más controversial podríamos decir, pero para mí también terminó siendo uno de los mejores juegos de la historia, es Metroid. Ajá. Que no es una saga muy conocida. Ahora, bueno, esperemos que ya, o sea, últimamente como que ya está sonando un poquito más, pero sí pasó muchos años y nunca ha sido un hit de ventas para Nintendo. No, es de nicho, pero, es muy de nicho. Exacto, exactamente.
Pero, por ejemplo, Metroid, el Super Metroid de Super Nintendo, Sí. pues es la meca bueno, es del género Metroidvania, pues de ahí viene Es el el nombre papá. del género, sí, sí, sí. Super Metroid es perfecto. Ujú. Y posteriormente, bueno, no salió ningún juego para Nintendo 64, pero cuando anunciaron para Nintendo GameCube que venía el siguiente Metroid, Ujú. que lo estaba desarrollando un estudio nuevo, Sí, sí. básicamente amateur. Bueno, no amateur, porque no eran amateurs, pero eran principiantes, podríamos decir. Sí. No eran tan conocidos, Retro Studios, Ujú. que por cierto fueron los que desarrollaron el Metroid 4. Sí, sí. Este, y que ahora la vista iba a ser de primera persona. Todos dijimos, no, ¿cómo creen? O sea, no, Metroid no es así, Metroid eso no va a pegar. Sí, sí. Y ya al final, bueno, lo terminamos adquiriendo. Y qué juegazo, o sea, es increíble. Probablemente, yo creo que sí, siendo justo, siendo objetivo, Ujú. y yo digo, para mí, casi todos los Zeldas de todas las consolas de Nintendo son sus mejores juegos. Sí, yo creo que sí. Pero eso yo creo que por el cariño que le tengo al juego, pero Ujú. siendo objetivo, Ujú. el mejor juego de GameCube es Metroid Prime. Yo creo que sí. Lejos. Sí, yo creo que sí. Es increíble, Metroid Prime es una maravilla. Y si lo juegas ahorita, el de Nintendo GameCube, porque hay un remaster para Switch. Sí, sí. Pero yo creo que si pones ahorita el de Nintendo GameCube, eso sigue siendo una maravilla. Como dicen, envejeció muy bien. Envejeció muy bien, sí, sí, sí. Sí, porque sí, tú lo juegas y el nivel de detalle que se ponía en ese juego era, o sea, cosas que de pronto, no manches, utilizaban técnicas muy bonitas para que no sintieras tirones de frames, para que no se te hiciera cuadrado todo, o sea, no Ujú. manches. Y creo que ahí viene la esencia también del cariño que le pones a las cosas y que yo creo que eso nosotros como gamers aprendimos a pasar incluso también a nuestro trabajo, a la vida real, que es como de, ok, si a mí me gusta esto, le voy a poner cariño, le voy a poner algo que sea más allá de solo lo voy a jugar o solo lo voy a hacer, porque ciertamente pues se arriesgaron un poco, pero supieron mantener la esencia. Lo mismo también, por ejemplo, con los juegos de Zelda, porque digo, los juegos de Zelda ya estaban como un poquito más en el 2.5, que eran vista aérea y todo esto, pero también pasarlo, por ejemplo, al 3D con el Ocarina, o sea, no manches, entrar al árbol Deku, de pronto bajar con las botas en el templo de agua, como que por ejemplo, ver a Gola Gola, era como de, no manches, ¿qué es esto? O sea, era una joya. Tan solo el Bosque Kokiri, o sea, la introducción del Ocarina of Time, Ujú. es, no, era maravillosa, tanto el soundtrack como los gráficos, que eran los más potentes de la época. Ujú. No, era, o sea, de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, ver por primera vez el Bosque Kokiri cuando tenía yo como 11 años, creo. Ujú, ujú. Y pues regresamos a la tolerancia a la frustración, o sea, nada más escucharte al búho y de pronto le dabas Pinche búho. le picabas y te equivocabas y le decías que te diera otra Ajá, vez. ¿me entendiste? Digo, ¿quieres que repita de nuevo? Sí. Sí, Sí. eso era tolerancia a la frustración y no fregaderas. Y fíjate que ahorita pensando bien, sí jugué uno. Es que al principio, digamos, solamente tenía el 64 y para el 64 sí era difícil conseguir Juego. los juegos por el tema monetario. Ujú. Pero sí llegué a jugar un Castlevania. No me Ajá. acuerdo si era el Legacy of Darkness o cuál Castlevania era, pero ese sí era también eh, obviamente fue el cambio de 2D Ujú. al 3D, Ujú. y eso sí yo siento que no le fue bien. Al No. menos, yo lo jugué poquito, lo tuve como una semana nada más, Ujú. lo jugué y dije, no, no. No me acuerdo exactamente el título. Yo jugué los dos, no en su momento, sino ya después en versión emulada. Pero
Había uno donde empezabas en un barco, que eras un lobo, y había uno que empezabas como en un atrio, que podía ser una chica con magia y un vato con un látigo. Supongo que era algún Richter o algún Belmont. Un Belmont, creo, Ajá. ¿no? Pero pues bueno, sí, y justamente eso pasó. Y creo que pensamos en el mismo, porque definitivamente cuando yo jugué los Castlevanias pues, de todavía el Super, pues mantenían su esencia y también fueron unas joyas, pero después como que no supieron ponerlo bien. De pronto era bonito ver, por ejemplo, al esqueleto gigante en 3D, estaba muy padre, pero como que se sentía lento, no se sentía Ujú, como muy integrado. ujú. Y luego, bueno, al menos después de eso sí volví a jugar Castlevania en el Nintendo 10. Ujú. Bueno, para el Advance jugué si no me recuerdo, era el Area of Sorrow. Ajá, esa es una joya también. Juegazo, juegazo. Yo, Y yo, luego para el Nintendo 10 jugué el Dawn of Sorrow. ajá, También también. otro perro juegazo. Pero sin miedo a equivocarme, por lo menos a nivel personal, creo que son los dos mejores Castlevanias. Sin, o sea, brincándome a Symphony of the Night, pero es que Symphony of the Night yo creo que tiene su propia tier. Híjole, yo nunca jugué el Symphony of the Night. Es muy bueno y tiene toda la Sí, esencia pues de... ese es el que Ajá. más... la roca del pináculo. Ándale, pero te digo, o sea, Aria y Down, o sea, sí, yo creo que es el Castlevania más Castlevania que puede haber. Ujú. Está genial. Y pues regresando un poquito, ¿cómo, cómo, ¿cómo te pegó, por ejemplo? Porque hay mucha gente que debate, es como de nostalgia o tecnología. Porque aquí justo teníamos dos, en el Nintendo 64, en la cuestión de sonido, teníamos todavía los sonidos como tradicionales, con circuitos de música, pues chips especializados para música, y pues obviamente en el PlayStation ya teníamos pues canciones básicamente, o sea, ya no eran composiciones a través de circuitos, ya eran canciones almacenadas como en cualquier disco. Como que llegaste a notar el cambio o literalmente te valió madre. No, sí, sí, sí. Ya desde esos tiempos ya me empezaba a gustar un poquito más la música. Ujú. Y sí te dabas cuenta que el soundtrack afectaba tu experiencia de juego. Sí. Entonces sí, el cambio también, bueno, también em, digamos de los sonidos, no sé cómo decirlo, pero monocromático, Ajá, digitales todavía. Digital digitales, analógico. exactamente, Ajá. exactamente. Allá composiciones Ujú. hechas por algún maestro, Ujú. como por ejemplo, regresando a Zelda, que es mi ejemplo de siempre, es el que más conozco, el compositor de la música de Zelda, que se llama Koji Kondo, Ujú. es maestrazo y en cada templo que entrabas tenía su tema dedicado y tema buenísimo, el uso de las notas o de la ocarina para, eh, digamos, atravesar los templos o el acceso a los templos, Ujú. que siempre ha habido un tema o digamos la música siempre ha estado relacionada a los juegos de Zelda directamente en la jugabilidad. Ujú. Siempre ha afectado, o sea, eh, la música sí cambia totalmente tu experiencia de juego. Ujú. Y ya, por Definitivamente. ejemplo, eh, de los juegos que también de las sagas que más me gustan, los Final Fantasy. Eh, eso es cierto. Y las composiciones del Final Fantasy son épicas, lo que le sigue. Sí, sí, la verdad No es sé que sí. si, no sé si habrás jugado el Final Fantasy XVI. El último que jugué así, de que le puse atención, fue el 7. Que por cierto, ya acabo de empezar el 7-2, el Ajá, parte 2, el el remake. sábado, el remake. Ajá. Aparte, ya jugué la parte 1, apenas empecé la parte 2 Ujú. y está súper bien. Sí. Pero el Final Fantasy XVI Ujú. tiene unas piezas de arte, unas canciones, pero ya con orquesta, pero increíble. O sea, el 16 no sé por qué nunca pegó, no pegó mucho. Bueno, yo creo que es bastante fácil, eso sí, yo creo que se requiere un poquito más de dificultad, Ujú. pero los efectos y la tecnología, yo creo que el Final Fantasy XVI es el que exprime
tu Play 5 a todo lo que da, porque escuchas el ventilador del Play 5 hablando así de que todavía puedo. Y ves en la... Perdón. No, dime. Y ves en la pantalla las explosiones, luz por todos lados, y pues tengo aquí mi sistema de sonido para mayor envolvimiento en los juegos. Entonces luces por todos lados, pongo mi sistema de sonido a todo lo que da. Sí. No, te dan unas ganas de echar unos madrazos, pero macizo. Corrígeme si estoy mal, pero porque te digo que el último que jugué así bien fue el 7, pero sí le he dado como algunos. De hecho recuerdo que el 8 lo medio jugué, según yo también salió para el Play. Y hace poquito, según yo el que jugué fue el 15, el primero que salió ya como hack and slash. Creo que sí, es que yo tampoco soy, o sea, los únicos que he jugado son el 6, creo que sí es el 6 o el 3, porque en Japón creo que pues, están invertidos, uno es el 3 y el otro es el 6. Ajá. Pero es el 6, según yo, donde la protagonista se llama Terra. Ajá, creo que salió para el Super Nintendo, que sí. Lo jugué, tendrá unos 6, 7 años que lo jugué por primera vez, compré el Super Nintendo Mini. Ajá. Y venía con la Final Fantasy VI, lo jugué y qué joya, pero increíble, o sea, no pude creer, o sea, yo ya estaba acostumbrado ya tenía yo creo que mi Xbox Series X. Y jugué el Final Fantasy VI todo pixeleado y decía, pero ¿cómo es posible que lo esté disfrutando de esta manera? O sea, un juego así, pixeleado, increíble, y lo disfruté muchísimo. Claro. También jugué el 7 y el 7, pero el Crisis Core. Ajá. El protagonista es Zack Fair. Ajá. Juegazo también, que en el final, cómo lloré con el final. Y luego el 16, o sea, no he jugado tantos. Y es que también eso pues abre un tema rápido, ¿no? Que también ahorita, por ejemplo, pues mucha gente se queja de los DLCs y que contenido y así, pero es como de, bueno, también no es que antes no lo hicieran, porque, por ejemplo, yo recuerdo de Metal Gear Solid, que salió el Metal Gear Solid y luego salió otro que era Spec Ops, o no me acuerdo, que era como un spin-off donde jugabas nada más las puras misiones, y luego te sacaban el Metal Gear Solid Minis y el Metal Gear Solid TCG y el Metal Gear Solid no sé qué, y todo era Metal Gear Solid, pero... Y te la dejaban caer también con 600 pesos. Ándale. O sea, qué bueno que había piratería, porque imagínate comprarte un juego en 600, 800 pesos y nada más para eso. Exactamente. Y vamos antes de pasar al tema de por qué creo yo que es el segundo declive de los videojuegos, estás mencionando algo que también estaba yo por mencionar más adelante, pero pues lo mencionamos de una vez. Tiene cierta cantidad de años que están considerados ya los videojuegos como una pieza de arte, porque mucha gente menciona el cine, la arquitectura, la música, y es como de, bueno, pues ¿qué crees? Los videojuegos juntan el cine, la arquitectura, la música, incluso las matemáticas, o sea, muchas cosas. Creo que ya mencionaste un poquito cómo viviste esta parte a nivel musical, pero ¿algún juego que tú hayas dicho a nivel visual o a nivel historia que digas, no manches, estos juegos, neta, puf? Varios. El de Witcher, es que yo creo que eso tiene que ver con mis videojuegos favoritos. Ajá. Porque yo creo que tiene relación, o sea, volviendo al soundtrack, volviendo a la jugabilidad, a la historia. Uh-huh. Bueno, últimamente uno de los que más me sorprendió en el tema visual y en el tema acústico, podríamos decir, fue el Final Fantasy XVI, que fue no sé por qué no vendió tanto. De hecho, creo que hasta como que le consideran un fracaso ahí en ventas. Ajá. Pero yo lo jugué y dije, no, yo no sabía que ya habíamos llegado a este tipo de tecnología. O sea, yo ya veía, te digo, o sea, las flamas en el o sea, y no hablando en cinemática, o sea, en juego, sí, sí. Veías ya no recuerdo ahí en el Play cómo se llama la opción, el parámetro, pero es las
los pixelitos que se le ven, por ejemplo, cuando sale la llama. Ajá. Y las chispitas esas que salen. Ajá, ajá. No recuerdo exactamente cómo se llama o cuál es cómo se llama el concepto ahí, pero o sea, se ve increíble, o sea, y eso te digo jugando, no en cinemática. ¿Qué O sea, son yo como estaba las fascinado. partículas? Las partículas, Ajá. exactamente. Hay una, por ejemplo, hay una pelea de un Fénix contra Ifrit en el Final Fantasy XVI. Los dos son seres de fuego. Y pues, no, se ve increíble, o sea, es increíble. Otro, los The Last of Us, acabo de terminar el The Last of Us 2 porque estoy atrasado en juegos. Por el trabajo ya no me deja jugar tanto, obviamente. Sí, sí. Ahora que ya tengo, digamos, Responsabilidades. Dinero para... Pues no tanto, porque gracias a Dios no tengo hijos. Entonces, pero sí, obviamente tengo trabajo y me consume gran parte del día. Sí, sí. Y pues luego ya pues, tienes que ir al gym, tienes que hacer lo tuyo, tienes que hacer tus cosas de adulto. Y pues ya no te queda ya no te queda tiempo para videojuegos a veces. Sí. Pero por ejemplo, el Final Fantasy, el Red Dead Redemption. Ese está muy ese bueno. Es un juegazazazo, pero qué juegazo es el Red Dead Redemption. Sí. El Ghost of Tsushima también increíble. Y llegando a mis dos juegos favoritos, el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom. El Tears of the Kingdom para mí es o sea, no hay mejor juego en el universo que el Tears of the Kingdom. Lo único malo del Tears of the Kingdom que sí, no sé por qué no lo mejoran, o sea, ya tenían el antecedente del Breath of the Wild, no lo mejoraron en el Tears of the Kingdom. El sistema de pelea es lo mismo, o sea, es Link nada más haciendo un sablazo así. Ajá. O sea, como para que hubieran añadido un sablazo en horizontal, o no sé, un poquito más, échenle un poquito más de ganas. Eso es lo único que sí, no me gustó del Tears of the Kingdom, pero tanto la historia como el soundtrack, como la capacidad de estar en un punto del mapa y decir voy a ir allá. Ajá. Y puedes ir allá a cualquier lugar del que tú quieras. Sí, eso sí. se me hace increíble porque, por ejemplo, y también sabes que uno que yo siendo fan de Harry Potter, Ajá. el Hogwarts Legacy, también el Hogwarts Legacy es una chuladísima, es una chuladísima. Buenísimo. Y me acuerdo cuando jugaba yo, creo que también le llegué a jugar contigo el Harry Potter y la Piedra Filosofal en el Play 1. Ajá, ese estaba muy padre también. Que obviamente pues el Play 1 y la capacidad de los discos no te daba para poner todo Hogwarts no. en el juego, ¿no? Sí, sí. Pero me acuerdo que, no sé, estábamos en las mazmorras porque ibas a una clase con Snape o algo así. Y tenías que ir a una puerta en específico. Y había más puertas ahí que no se podían abrir, o había un arco ahí que no podías cruzar porque obviamente no estaba diseñado más allá. Sí, sí. Y yo me preguntaba, o sea, me ponía a pensar, ¿qué habrá más allá? O sea, ¿qué esa puerta dónde te llevará? ¿Ese arco dónde te llevará? Y ahora con el Hogwarts Legacy, que ya puedes ir a cualquier parte, no solamente de Hogwarts, de Hogsmeade. Ajá. Y de los pueblos alrededor. Sí, sí. También eso, o sea, para mí no tiene precio, o sea, gracias a Dios por la tecnología. Ya sé. Y aparte también, pues regresamos a cómo impacta incluso en la personalidad, ¿no? Porque también te enseña a ser un poquito flexible. Yo recuerdo que cuando anunciaron el Hogwarts Legacy, todo el mundo o todos los fans de Harry Potter esperaban que fuera alguna precuela o alguna representación de las películas o de los libros. Y de pronto cuando dijeron, no, va a ser spin-off, o sea, va a ser 100% spin-off, y pues a lo mejor sí vas a reconocer gente de la historia, vas a tener como cierta conexión con la saga que tú conoces, pero pues es algo aparte. Como que muchos dijeron, no lo voy a jugar, porque pues yo quiero ver al Dumbledore y yo quiero ver así, y de pronto es como de, mira, no está tan mal. No, juegazo. La primera vez que te montas en una escoba, no, chulada, qué chulada fue el Hogwarts Legacy. ¿Has jugado el de Quidditch? El de que es como tal el puro Quidditch. Jugué, pero en el GameCube. No sé, yo lo jugué ahorita en el pase deluxe de PlayStation, en el PlayStation Plus Deluxe. No sé si sea refrito, pero yo apenas lo jugué.
Pero también es como de, caray, este FIFA está interesante. Sí, sí, sí. Sí, Pero, yo te digo, nada más jugué el de GameCube. ajá, También me gustó bastante. No era mío, no me acuerdo quién me lo prestó. ajá. Pero lo jugué y estaba bastante bueno. Y dije, órale, fíjate, ¿quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que me iba a gustar el fucho Ajá, volador? el pucho volador. Pero pues mira, también regresando al tema del arte y de todo esto, creo que los videojuegos también pasaron a influenciar otras partes porque, no sé tú, pero sí yo de pronto empecé a ver como más cosas de videojuegos o más cosas que implementaron los videojuegos, por ejemplo, en el cine. ¿Te acuerdas de esta película de Shark Boy y Lava Girl? Sí, sí, sí. O sea, la película está horrible, es de esas películas que es mala, es Espantosa. tan mala que es buena. Ajá. Pero pues ya ver, por ejemplo, la lava, como el Eso se veía en 3D. Ajá, exacto. O sea, te la vendían así y sí se veía en 3D, si no me recuerdo. Sí, sí, sí. O sea, ibas a ver los efectos porque la historia, las actuaciones, todo estaba Estaba espantoso. horrible, incluso Pero, hoy. Ajá. pero lo disfrutabas. Exacto, y era de esas películas de, está en 3D, sí, vamos a presionar este botón y así en la cámara enfrente el dedo. Ajá. Pero pues al final también los videojuegos iban impactando poco a poco, pues en el imaginativo de toda la gente, no nada más en los gamers. No sé, ¿tú te acuerdas alguna otra película que hayas dicho, bueno, antes de los videojuegos era y después como que le empezaron a echar más ganitas? Híjole, relativo a los videojuegos en particular, No, no, cualquier pero otra saga. la que se me viene, bueno, por ejemplo, ya únicamente dedicada a los videojuegos, Sonic. Ajá. Pero eso más relativo, yo creo que, ¿te acuerdas el primer Sonic que mostraron? El Sonic feo, el Ugly Sonic. Sí, el que se parecía al de Jumanji. Sí, Que ahí fue más que nada la opinión del pueblo. exacto. Porque todos pusieron, no, está horrible. Y está horrible. O sea, está espantoso. Pero bueno, Pero ya después lo cambiaron ya lo hicieron bien. y qué bonito también que hoy en día la empresa incluso del cine sabe burlarse de ella misma porque ¿viste la película de Chip y Dale? No, no, no. Sacaron una película de Chip y Dale de esta que combina live action con animación y le hacen burla al Ugly Sonic. le hacen burla. Si puedes verla, vela. Es una cosa cagadísima, pero está muy buena. Eso es Belavito. Pero pues sí, y vamos ya casi tirándole a la recta final, también empezando a navegar un poquito en la conectividad, porque el objetivo también de esta plática es platicarle a la gente, no, de la plática, platicar, venga con la rebusnancia, estoy bien duro. Es que la gente que nos escucha también vea cómo poco a poquito, y pese a quien le pese, muchas de nuestras tecnologías nacen a raíz de los videojuegos. O sea, mucha gente le tiene hate incluso a los videojuegos. Nos llegaron a ver como vagos, hermano, como gente que no tenía futuro. Sí, sí, sí. Pero es como de, híjole, ¿qué crees? ¿Tu internet de alta velocidad? ¿De dónde salió, hermano? ¿De dónde salió? Ajá. Porque Así ¿te acuerdas cómo era jugar antes con los juegos en línea? No, espantoso, no se podía, o sea, yo me acuerdo la primera vez que escuché hablar de que el GameCube podías jugar en internet. Digo, tenías que comprarle el modem y tenías que instalarlo en la parte de abajo de la consola. Era el Fantasy Star Online, ese era el primer juego que se jugó en internet. Pero yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo que en internet? O sea, Sí, sí. ¿a poco sí puedo jugar con alguien de otra parte del mundo? Sí. No, sí estaba como que muy fantasioso para mí en ese momento. Y luego, ya cuando se hizo un poquito más mainstream, el juego en línea, yo a lo que más le pegaba era el Nintendo 10, el Mario Kart de 10. Ahí sí le daba duro a los juegos en línea. Y sí era bueno, sí llegué a ser bastante bueno en el Mario Kart 10. Claro, porque aparte, pues bueno, vamos a salirnos un poquito de los videojuegos, pero a ti y a mí nos tocó vivir la parte de los cibercafés.
Ajá. Que digo, como dato así adicional para la gente que nos ve, se llamaban cibercafés porque literalmente el internet tardaba tanto que luego te regalaban café. O sea, había lugares donde sí te daban cafecito y tenían su cafetera de estas de las que le abres abajo. Porque sí, o sea, para cargar una imagen era de pap, 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 y se trababa. Entonces, en ese sentido, cuando tú descargas un archivo o algo del trabajo, no importa, porque pues puedes poner a descargar tu archivo y si te tarda 2 horas, pues 2 horas y se acabó. Pero en los videojuegos no se podía, tenías que tener la reacción y la respuesta inmediata. O sea, así Ujú. jugaras solitario online, tenías que tener la respuesta, deberías de tener la respuesta inmediata. Que, por cierto, esa es una de las cosas que sí le flaquea a Nintendo. Sí. No sé cómo sea en el Switch 2, Ujú. pero en el Switch 1 era horrible. Sigue siendo hasta donde tengo entendido. Sí. Entonces, yo nunca contraté el Online. Nintendo Store, el online, no, nada de eso, ¿no? Ajá. Qué horror. Y para eso sí están las otras consolas, o sea, el Xbox lo hace bien, lo hace perfecto desde... Yo no tuve el Xbox original, el Ujú. primero, Ujú. y creo que desde ahí lo hizo bien. Sí, estaba Y muy bien. ya para el 360 ya estaba masterizado, o sea, ya era su fuerte. Sí, sí, Este, definitivamente. ay, El no jugar. sé cuántas horas pasé con el Halo en 360. Esa es la joya de la corona de Ujú. Xbox. El Halo fue un vende consolas, pero masivo. De hecho, el éxito del 360 fue porque podía correr Halo 2. Ujú. Y obviamente, más adelante empiezan a salir como, ya sabes, Gears of War, ¿qué otro juego salió ahí que estaba como rompiendo muy? Pues que es que creo que Halo y Gears of War fueron las puntas de lanza. Yo por eso me compré el Xbox, Halo, Gears of War, hasta Ajá. ahí. Y Ya después pues, me fui a comprar uno que otro adicional, pero yo me compré el Xbox por Halo, Gears of War. sí, sí, sí. Y también por eso decimos, ¿no? Que pese a quien le pese, muchas cosas salen a raíz de los videojuegos, porque incluso la clasificación, carnal. O sea, la clasificación porque, pues antes de Mortal Kombat era los videojuegos y se acabó, pero, Público, ajá, era, pues, a todos los públicos. ándale, sale Mortal Kombat y de pronto empieza, no, no, espérate, espérate, Como que no está bien que los niños vean esto. de todos modos lo veíamos, bro. Pero ese es... Y al contrario era, oye, ¿te sabes el fatality de fulano? Para quitarle la columna vertebral Ya sé. ¿Te acuerdas cuántas horas le invertimos al Killer Instinct? al Killer Instinct. Sí, sí, No sí. manches. Me acuerdo que del que cuando tú y yo jugábamos, al único que nunca pude jugar bien fue a Fulgor. Pero de ahí le aprendí al Glacius, le aprendí a Orchid, le aprendí a El Spina, Jago. a Jago. Y no manches, pero Sí, no, yo tampoco no sé por qué nunca me acomodé con Fulgor. creo que los comandos eran como más raritos de lo normal. Si no mal recuerdo, había unos ataques o unos combos del Fulgor Ajá. que eran en diagonal. Creo Ajá. que era por eso, Sí, no mal sí. recuerdo. Sí, y apenas estaba yo viendo que creo que había un combo que era imposible para los humanos porque tenías que presionar como atrás y adelante al mismo tiempo. Ok. Entonces era como, no, no se puede. Ajá. No, no se puede. Tenías que romper tu pad. Ándale. O sea, a Pero, mí nadie me dice que no se puede. Órale. pero pues sí, no manches. Sí me acuerdo de toda esa parte de estar viendo, compartir combos, compartir todo. Y aparte, aquí yo creo que es algo que, y tú eres esa persona que yo reconozco como la persona más competitiva que yo conozco. Pero al mismo tiempo digamos que eres un fair player, porque yo desde que te conozco, y te voy a echar la flor, hermano, tú eres de sí, vamos a competir porque quiero ser mejor que tú, pero vamos a aprender juntos. O sea, porque no nada más quiero ser el mejor, vamos a crecer y a ver quién se rifa más chido. Es que de ahí salía, o sea, tú mejorabas, Ajá, pero también el otro tiene que mejorar para que tú también puedas mejorar después. ándale, Si así te hacías mejor. ándale. Y Ajá, me acuerdo también cuando, pues, según yo me sentía, así como tú decías que te sentías bien salsa, no me acuerdo en qué juego, en qué ajá, juego comentaste. ajá, de los arcades y de los combos y eso. Yo me sentía muy salsa en el Smash Bros, en el Melee, hasta que llegué a jugar ahí en Dragon Gamers Ajá, con el buen Alex ajá, y me pusieron la madriza de mi vida. sí. Ni lo toqué al chavo con el que... Y según yo era el mejor.
El mejor, pero pues de mi grupito de 5. Ya más allá, te digo, ni lo toqué al chavo, pero dije, sí, hasta me encabroné. Sí, es que sí, Pero te dije, bajan de ¿pero una cómo? nube. Ajá. Y ya, a partir de ahí, pues estaba yo diario ahí pegado con Dragon Gamers para que me enseñaran a jugar. Ándale. Y también eso yo creo que es algo que no mucha gente conoce. Bueno, yo creo que sí, pero a lo mejor en otros ámbitos. Porque, por ejemplo, una persona que se dedica al fútbol también tiene ciertas técnicas que las personas normales no vemos. Entonces, y el juego que mencionas que es el Smash, no manches, o sea, yo ahorita le he estado dando al Smash Ultimate con mi jefe, le mando saludos, porque también es súper fan del Smash, él es main Incineroar. Y de pronto nos juntamos y también me da unas madrizas, pero es como de, o sea, no nada más es ya perdí, pues voy a entrenarle, voy a buscar y vamos a echarle ganas. Porque a mí me pasó algo parecido, pero ya con el Crash Team Racing. Porque cuando yo jugaba Crash Team Racing, o sea, de todos mis amigos nadie me ganaba, porque yo me sabía los atajos, los turbos, todo. O sea, yo terminaba las pistas súper rápido. Cuando anuncian que va a salir el Crash Team Racing en refrito, dije, pues lo voy a comprar y voy a competir online y no manches, no, o sea, no hay manera, no hay manera de ganarle a ciertas personas que dicen, o sea, sí le tendría yo que invertir muchas horas, pero de pronto ahí me hizo sentido el meme que decía, cuando te sientas muy chingón en algo, vas a conocer a cualquier niño japonés y te va a bajar de tu nube. Cuando estás ahí en el home, esperando a la que se cargue la partida y ves hay un gamer tag japonés y dices, uy, ya fue. Ajá. Y regresamos a eso. Muchas de estas cosas no te das cuenta hasta que tienes una conexión online, hasta que tienes una interacción con otras personas. Porque pues sí, en el Smash Bros, por ejemplo, en el Ultimate, hay gente que agarra y que dice, no, yo le gano a la computadora en 9 porque soy muy bueno y no sé qué. Y de pronto entras al online y no, o sea, nada. Uh-huh. Ni al Elite llegan. Uh-huh. Pues yo jugaba con Link en el Smash Bros. Melee. Ajá. Y le ganaba yo a 3 personajes con nivel 9. Ajá. Decía, no, nadie en el mundo le va a, o sea, soy el mejor. O sea, sí. Son 3 contra mí, ¿quién me va a hacer algo? Sí. Y te digo, llego ahí a Dragon Gamers y le dan la madriza de mi vida, que ni lo toqué al chavo. Ajá. Y pues tuve que cambiar de personaje porque dije, no, Link no me da la velocidad que necesito. Aparte, ¿has visto ahorita los torneos de Melee? No, ya tiene rato que no. No manches, o sea, estás viendo un capítulo de Dragon Ball Z. No otra cosa. O sea, no otra cosa. Son capítulos de Dragon Ball Z. Cuando vi un reel que decía, cuando tus tíos se juntan a jugar, que te dicen, a ver si todavía me acuerdo. Uh-huh. Y era Fox y Falcon. Ajá. Agarrándose a trancazos, pero volando por toda la... No, ni sabía que se podía hacer eso. Sí. Se la pasaban volando por todo el escenario, inclusive se ponían a batallar debajo del escenario. O sea, era la plataforma del Final Destination, que en la parte de abajo pues tiene un espacio mínimo porque pues ya te sales de la pantalla y ya te mueres. Sí. Pero ahí estaban peleando en la parte de abajo de la pantalla, o sea, ya no estaban en piso, estaban volando. Y dije, ¡joder! ¿A poco eso se podía? Ajá, es que no sabía que eso se podía. Sí, y por ejemplo, ya otra vez como en la parte de la tecnología, creo que va como de la mano. Hay cosas buenas y hay cosas malas como en todo, porque definitivamente hay situaciones que no podrías haber vivido sin la tecnología, pero también yo creo que se perdió esta parte de la convivencia en persona, porque también estaba chido pues jugar en línea o jugar, en el caso por ejemplo mencionabas el cable Link, que era una cosita hermosa porque jugabas con otra persona en tu Game Boy o en tu Advance o en tu Game Boy Color o monocromático. No, creo que el monocromático no se conectaba, ¿sí? Ah, no, sí, por los Pokémon. Creo que sí. Ajá, por los Pokémon, sí es cierto. Ajá. Pero pues al final tenías que estar ahí, ¿no? Y de pronto pues te dan la chance de jugar con tus amigos o jugar en otro lado. Está chido, pero como que se perdió un poquito la interacción también de voy a ver qué hace, porque también, o sea, jugando en línea no ves cómo mueven las manos, no ves cómo aplican ciertas cosas, que pues sí veías, e incluso lo que decíamos de las maquinitas, pues era aprender y ver cómo le hacían.
que inclusive la forma de agarrar la palanca, que por ejemplo la agarrabas así, otros la agarraban así, Ándale, otros la agarraban así, que decías, ay, güey, nunca había pensado en agarrarla así. A ver, ándale. lo voy a intentar. Y son cosas que de plano sí no te imaginas. Ahorita te digo, yo le he estado metiendo mucho al Smash Bros. No me considero competitivo todavía, pero pues me gusta ver el competitivo y yo mismo pues sacar el mejor jugo que pueda del juego. Pero sí, o sea, es ahí donde te enseñan que incluso la configuración del control es importante, porque si pones el Ujú, salto en un botón, te ahorras ese botón para otra cosa y, o sea, muchas cosas que dices, ah, no mames, nunca había pensado en esto. ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, ya tirándole un poquito a la recta final, porque no manches, hermano, yo creo que tú y yo nos pasamos aquí toda la noche y seguimos platicando de juegos y de cosas. Empezando ya con la tecnología moderna y con las cosas más nuevas, eh, ¿cuál crees tú que fue la consola que de pronto te dijo, que te hizo darte cuenta que las cosas ya no eran igual que antes? Así como de, o sea, no manches, esto ya es otra cosa, güey. Yo creo que fue el, particularmente hablando del juego, porque no diría consola, el Red Dead Redemption, el 2, Ujú. yo lo jugué en Series X, Ajá, pero pues es un juego de Play 4 o de generación pasada. sí, sí. O sea, yo veía los paisajes y dije, no, esto ya, ahí sí para que veas, ahí sí, dije, esto ya es realidad, o sea, Sí. parece que estoy viendo un documental o no sé, también cuando, o sea, yo digamos que de la generación del Play 4, de Xbox One, Ujú, ahí sí yo no, como que sí me perdí tantito. Yo ujú, me quedé en el Wii ujú. y ya no le entré a Play. De hecho, nada más tuve Play 1 y me brinqué hasta el Play 5. Ajá. Y de Xbox tuve el 360, todos esos ya me los compré yo, Sí, sí, sí. ya estaba yo trabajando. 360 al Series X. Ajá. Pero sí, el Red Dead Redemption fue eh, la segunda vez que dije esto ya es real. Ujú. Ya con argumentos, ¿no? Sí, sí, Ya sí. con. Ahora sí ya, no nada más, Ahora sí ya no con nada más de la argumentos. fantasía de niño. Ajá, no nada más, pues, ajá, de las limitaciones tanto de mi imaginación como del sistema. Pero sí, el Red Dead Redemption es. Y no sé si habré jugado una versión ya adaptada para Series X o habré jugado la versión del Xbox One, pero increíble. O sea, o sea, dije, ya se podía lograr, ya se puede lograr esto en los videojuegos. Dije, wow. Y la otra fue en el Final Fantasy XVI, que es el que te digo que las peleas, una de las peleas, me acuerdo, me aventé como 40 minutos peleando contra un jefe. Ajá. Este, y en esos 40 minutos ves luces por todos lados, la música de orquesta, pero dándole macizo. Ya estaba yo sudando de las manos, No estaba yo manches. bien nervioso, me estaba casi pierdo, no, hombre. O sea, los gráficos impecables, increíbles. O sea, fueron esos dos, el Red Dead Redemption y el Final Fantasy XVI, que ahí fue cuando ya dije, ya tenemos esta tecnología, no sabía. Ujú. Sí, y sí, creo que ya ahorita justamente tú y yo tenemos esa perspectiva porque, pues sí, o sea, es imposible hablar de realismo de hace 20 años, pero a nosotros sí nos tocó ir como desde el píxel a los polígonos, de los polígonos a polígonos más detallados, o sea, como más realismo, el ray tracing y cosas estas, ¿no? Ujú. Porque pues esos detalles, mencionabas el Mario, el Mario 64, el espejo no era un reflejo, era básicamente otro Mario atrás de la pared y hacía los mismos movimientos del de enfrente y eso parecía Ujú. que era un espejo. Entonces, tener algo tan tecnológico como el trazado de rayos, que es como de, ya tenemos la tecnología para calcular como si un haz de luz estuviera pasando y dónde reflejaría y cómo reflejaría y todo esto, o sea, no manches, yo creo que ese tipo de cosas, a lo mejor para la gente que no está familiarizada con la tecnología, dice, ah, pues, ¿qué tiene de extraordinario, no? Pero pues no manches. Y pasándolo un poquito a la vida real, todo esto incluso nos ha dado cosas como simulaciones mucho más realistas. Porque, ¿Qué, ajá, dime.
que ya si te quieres meter en temas más conspiranoicos, Ajá. ya está, o sea, estás programando una vida, o sea, un mundo dentro de un juego y quién te dice que no, que esta no es una Matrix. ¿No supiste tú no me acuerdo cómo le llamaron a ese fenómeno, pero que una vez se les cayó el servidor, creo que de WoW, de World of Warcraft, y que se quedaron como que no se podían desloguear o los bloquearon sin poderse desloguear o algo así, y que simularon básicamente lo que pasó en la pandemia, que muchos de pronto empezaron a aprovecharse de los más débiles y cosas así, y otros, No, a pesar de que les decían que no se salieran, se salían, o sea, como ese tipo de cosas. no me la supe esa. Ahorita la voy a buscar. Sí, no me acuerdo si fue en el WoW o fue en otro juego, pero sí había una anécdota de esas de que decían, no, sí, y pues básicamente fue lo mismo que pasó en la pandemia, que nadie hacía caso, les dijeron no se logueen y se logueaban, no agarran esta arma y la agarraban, o sea, sí era como bien cabrón, y de pronto te digo, esto ya está escalando porque mucha gente no sabe, pero hacer emulación de un cuerpo de agua es horrible, o sea, es muchísima matemática, muchísimas cosas que hay detrás Sí, para simular cómo se mueve el agua. O sea, ¿Cómo programas la realidad? O sea, exactamente. Y que ya haya ese tipo de tecnología cerca o lejos, pero que ya estemos trabajando con eso, pues no nada más le ayuda a los videojuegos, incluso los barcos, los trenes, los aviones ya pueden tener un poquito más de resultados reales porque ya tienen información más real. Y tú no me dejarás mentir porque me platicaste alguna vez que trabajabas en la parte de los trenes y esto, ¿no? Entonces, pues qué tan importante también es esto para los trabajos y las vidas reales. ya puedes utilizar simulaciones para básicamente todo, para eh, emular todos los modos de fallo que puedas encontrar y encontrarle solución desde antes. Ajá. Particularmente, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, estamos con todo, con la redundancia, bro. Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo. A ver, ejemplifica. Eh, las fundiciones de acero, de aluminio, eh, tienen programas para simular el vaciado del proceso, cuando derrites el metal, cuando tienes la colada, la vacías en el molde y previamente a eso, previamente a hacer todo el vaciado, lo puedes simular en un programa para ver cuáles son las secciones en tu casting, en tu pieza, en la que va a enfriar más rápido que en otras y que es probablemente donde vas a encontrar más defectos. Entonces eso es básicamente simulaciones y hasta lo podrías tomar como un juego si quieres, que te va a ayudar a mejorar tu proceso y entregar una pieza de mejor calidad. Sí, y mira, ese ejemplo es uno de los más potentes porque, o sea, tú lo viviste en una realidad, o sea, no estás contando desde, pues me contaron, o sea, lo estás viviendo. Y ya hemos visto, por ejemplo, que hay noticias donde dicen, es que ya se hizo la primera operación remota, donde se utilizaron brazos robóticos y conexión a internet, básicamente para operar a una persona. Y es como de, no manches, yo pensé que Trauma Center era nada más una broma. O el Flight Simulator de Microsoft. Ese me había olvidado, pero ese es cierto. Ajá. Ese es cierto. Ponle que obviamente no es lo mismo totalmente, Claro, ¿no? claro. Pero estás en un avión, Ujú. algo le pasa al piloto. Ujú. ¿En quién vas a confiar más? ¿En alguien que nunca, o sea, al nadie normal o en el que lleva 100 horas, 200, 300 horas de Flight De Flight Simulator? Simulator. Pues pónganme a manejar a ese cabrón, o sea, Sí, sí, ya estás calificado casi, vale. Pues creo que hubo así una historia de una persona, pero sobrevolando un avión. Creo que iba, ya sabes, como en viaje como de negocios, una madre así, y se le durmió el piloto o una cosa así, y ya como que le movió. Ciertamente el muchacho o el señor tenía entrenamiento previo, pero también había practicado en simulador. Entonces, no manches, sí, incluso para el carro. Ya ahorita estaba yo viendo que ya hay simuladores para estacionar el carro. Eso sí no me lo sabía. Sí, porque es increíble, hermano, la cantidad de gente que les cuesta echarse de reversa. No, yo soy una de ellas ya. Perfecto. Pues mi coche ya tiene
cámaras por todos lados. Ajá. Ya manejo uno que no tiene coche, ya estoy bien nervioso. El manejo de, o sea, cualquier otro te digo, y ya cuando yo dije, no, ya, hasta aquí porque ya le voy a pegar. Me bajo y todavía tengo como 4 metros. Sí, sí. Y eso obviamente, pues, cuando tenía mi primer carro que no tenía ninguna cámara, ya me lo sabía calcular bien, ya los estacionaba yo bien, sabía yo el espacio que ocupaba mi carro casi a la perfección, entonces lo dejaba yo, pero estacionado así, como maestro. Y ahorita ya me sueltas uno, nada, ya. Yo creo que también nos vamos acostumbrando a la tecnología. A la comodidad. Sí, definitivamente. Que también no creo que sea malo. Justamente apenas tenía yo una conversación con una persona y es lo que decíamos. Tampoco quiere decir que tengas que regresarte a saber picar piedra para hacer una rueda. O sea, no necesitas saber el origen de todo para ocuparlo. Pero sí también ciertas habilidades que se van perdiendo, ¿no? Sí. Pero bueno, hermanito, mira, ya nos extendimos un buen. La plática está súper chida. Ya vamos a cerrar con esta porque me gustaría que tú, con tus propias palabras, con tus ejemplos que ya nos diste y demás, pero trataras de resumir un poquito para ti como persona, como profesionista, como chavo, como niño, ¿qué significó o qué significa hasta el día de hoy esa tecnología o esos videojuegos? ¿Cuál es tu perspectiva de los videojuegos y de la tecnología? Pues básicamente pues es la vida cotidiana. O sea, para mí, yo te puedo decir que los videojuegos es mi vida cotidiana. De ellos hablo, de ellos vivo, los juego mucho. O sea, es la manera en que me relaciono con la gente que tengo en la distancia, porque como te comentaba, yo vivo en Canadá. Y me relaciono con mis primos a través del Fortnite. Muy bien. La relación, te puedo decir que el recuerdo más bonito que tengo de la infancia es jugar con mi hermano mayor y mi papá, Zelda. O sea, con eso. Tengo un tatuaje de Zelda aquí, en mi hombro. O sea, te digo, acabo de terminar el The Last of Us hace 2 días, acabo de empezar el Final Fantasy VII versión 2, parte 2 hace un día, entonces, y todavía tengo juegos ahí, todavía voy a comprar más juegos. Quiero jugar el Creator's Core, es el que más ganas tengo de jugar ahorita. Ajá. Bueno, pero tengo todavía los juegos del 2023, entonces tengo que sacarlos. Échale ganas, pero échale ganas. Y digamos que en la parte profesional, el problem solving, buscarle, o sea, la solución por todos los medios, desarrollarte las relaciones interpersonales, y más que nada el inglés. El inglés es lo que mis bases del inglés vinieron de los videojuegos, porque en nuestros tiempos que iba a haber traducción en español. Entonces, y más que nada en juegos tipo Zelda, que necesitabas bañarte de la historia, sí. saber qué estabas haciendo, obviamente eso también te ayudaba a la experiencia de juego. Entonces te daban un texto, sacabas tu diccionario, a ver, órale, esa palabra sí, qué es, sí. y más o menos pues buscabas palabras, y obviamente un diccionario pues no te va a hacer conjugaciones, no te va a hacer digamos toda la estructura de la oración. O el slang, pues, ¿no? Exactamente, pero pues con palabras ahí que más o menos ibas encontrando y buscando en el diccionario, así ibas aprendiendo, y así te ibas dándote una idea de cómo se utilizaban las preposiciones, los pronombres, sustantivo, verbo, o sea, todo. O sea, las bases de mi inglés vienen de los videojuegos, que pues, ahorita es suficientemente bien como para desarrollarme en un ámbito profesional aquí en Canadá, trabajando en ingeniero. Entonces, pues, pero y hay que tener también cuidado, porque hay videojuegos que no, que no te dejan nada. O sea, sí. que ahí sí nada más te quitan el tiempo, la verdad. Sí, también hay que aceptarlo, o sea, no todo es bueno. Sí, exactamente. Entonces, para mí, o sea, puedes aprender muchísimas habilidades de los videojuegos, puedes adquirir muchísimos recuerdos de los videojuegos, y para mí o sea, si yo tuviera hijos, y eso es algo, digamos, que
Me imagino que tú sí viviste y vas a seguir viviendo. Ajá, En todos los juegos que tú jugaste de chavo, ajá. vas a querer ver cómo tu hijo los juega. Sí. Esa es la única razón por la que me gustaría tener hijos. De ahí ninguna. Sí, y sí, Pero, o sí, sí. sea, ver cómo, compartir algo tuyo, de tu persona, porque también los videojuegos te ayudan a desarrollar personalidad. Claro. Eh, Compartirla con un ser amado, pues también es increíble. Entonces, sí, yo, o sea, invitaría a cualquier tipo de persona a jugar videojuegos. Hay videojuegos para cada tipo de persona, para cada tipo de, inclusive de estado de ánimo, Claro. cualquier tipo de género, entonces hay variedad para cualquier tipo de persona. Muchísimas gracias, hermano. Tus palabras creo que son justamente la actualidad de los videojuegos. Han dejado de ser un mero hobby y han pasado a ser parte de la vida diaria. Y la razón por la que, te repito, la razón por la que yo quise invitarte es porque a ti y a mí nos tocó una época bastante bonita. Muy sabias palabras las que estás diciendo. Y aparte de todo, pues qué mejor ejemplo que tú y yo, hermano. O sea, ¿cuántos años tiene que no nos vemos en físico, hermano? Sí, O como sea, 20. o sea, muchísimos. Creo que la última vez que te vi iba yo bajando de casa de mis papás y fue como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, sí, hola, sale, adiós, vámonos. Al Y menos sí tiene como 15. más o menos. Este, no, de hecho sí, no, sí tiene como, ponle que igual no 15, pero 10 sí, 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 seguramente. No, 10 seguro. pero no, yo creo que sí tirándole a los 15, ¿eh? Yo creo que sí. Ajá. Y al final, muchos de los recuerdos que tenemos de la personalidad, o sea, de lo que tú sabes de mí, de lo que yo sé de ti, de la amistad tan fuerte que formamos, vino de los videojuegos. Y no solamente por jugar, sino porque entre tú y yo compartimos, entre tú y yo discutimos, entre tú y yo solucionamos juntos y todo este tipo de cosas. No recuerdo si tú llegaste a dormir en mi casa, pero definitivamente yo llegué a Sí, dormir en la claro, tuya. O claro. sea, sí fue como, o sea, dormíamos y jugábamos y compartíamos muchas cosas sin otro afán más que compartir, ser amigos y pasárnosla bien. Y eso es algo que se está reflejando. La Ujú. tecnología no nada más nos llevó de un punto A un punto B, sino que fue un punto A, medio B, medio C, nos ha ido como poniendo ciertos retos y pues no manches, hermano, el hecho de que te tenga yo todavía en mi vida y que podamos seguir platicando de videojuegos, te agradezco muchísimo. Ahora sí que quería yo cerrar con esto porque pues sí, así como tú lo hiciste, yo también invito a la gente que se anime, que entre a la tecnología, que entre a los videojuegos y que no nada más se vaya con esta finta de que los videojuegos son para niños o que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Que se den la oportunidad de ver los videojuegos más allá, porque tú y yo somos un ejemplo de que dos chavitos que se la pasaban jugando todo el día, sí podemos tener trabajos chingones, la neta. Sí, la verdad, sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Sí. Y amistades muy fregonas también. Y, Entonces, y nada más añadiendo algo ahí, ahorita que estabas comentando, bendita tecnología que nos permite comunicarnos de la manera en la que lo estamos haciendo ajá, y que te permite sentir que viste a tu compa ayer. O sea, ándale, ¿sí? no te he visto en 10 años, puede que más, y pues no te siento lejos. O sea, Claro, claro, igual definitivamente. en Halo, Ándale. tengo dos amigos que nunca conocí y hasta la fecha, o sea, uno es de Cancún y el otro es del Estado de México. Y nunca los conocí, o sea, y tengo sus face, y ahí cotorreo con ellos, les comento publicaciones, ellos me publican también, me comentan las mías, y nos llevamos súper bien, nos platicamos hasta la fecha todavía, Ujú. y jamás los conocí. Sí, y sí, definitivamente. Y obviamente, y mira, ese es un tema para otro post que espero que lo puedas ver en su momento, porque también voy a invitar a más gente de diferentes profesiones y demás. Obviamente hay que tener cierto cuidado con eso, pero definitivamente yo también tengo una experiencia muy bonita. Tengo una amiga que en la vida la he visto, la conocí
justo por conexiones de los videojuegos. De hecho, hubo ahí una historia donde yo dije, pues vamos, cuando salió el Aztec, ¿te acuerdas que estábamos haciendo el proyecto de Dragons con DJ Alex? Que de hecho un saludo desde acá al bro. La contacté, ella es community manager, nos hicimos buenos amigos. No nos hemos visto en la vida, pero somos muy buenos amigos. Espero que también tenerla de invitada en alguna ocasión. Pero sí, totalmente coincido que es algo súper importante y súper bonito. Entonces, pues bueno, hermano, ¿algo que quieras compartir? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Solamente darte las gracias por esta oportunidad y espero volver a estar de invitado. O sea, la plática contigo pues, es súper amena. Gracias. Básicamente tenemos muchas cosas en común desde niños, entonces platicar contigo pues, es muy, muy, es un placer para mí. Y mucha suerte en este nuevo proyecto que iniciaste. Se te desea lo mejor desde que te conocí. Gracias, hermano. Te deseo lo mejor en este podcast, en tu vida profesional, tu vida personal. O sea, eres una persona que aprecio mucho desde que te conocí para acabar pronto. Voy a chillar, güey. Como en el podcast del Jordi Rosado, que todos chillan. No, muchas gracias, hermano. Como decían, nos vamos a morir, Jordi. Ya sé. ¿Ya sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que vivir para morir. Ándale. Pero pues sí, definitivamente, bro. Y claro, mira, vamos a seguir sacando temas. Yo creo que en más de uno vas a cuadrar perfectamente. Y pues, si tú tienes ganas y se da la posibilidad, con gusto. Este espacio es tuyo y pues adelante. Ya estás. Sale pues, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Y ahorita cerramos correctamente este post. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.